¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Sean todos ustedes bienvenidos a una clase más de química. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la estructura atómica. Un tema pues importante porque es la base del entendimiento del comportamiento del átomo, de su naturaleza y otras características que nos van a permitir poder tener una mejor hilación de los siguientes temas como configuración electrónica, ¿no? Incluso también los números cuánticos. Así que sean bienvenidos. Empezamos. Dice, actualmente es aceptado el carácter discontinuo de la materia. Los cuerpos materiales, sólidos, líquidos y gaseosos están constituidos por partículas muy diminutas, denominados átomos. La unidad fundamental actual de la materia es el átomo, el cual es una partícula de dimensiones muy diminutas y no permite observarse a simple vista ni con el microscopio óptico, pero existen numerosas pruebas experimentales que confirman su existencia. Ahí tienen en imagen, por ejemplo, a través de un microscopio de barrido de efecto túnel, el cual es un instrumento para observar imágenes de superficies a nivel atómico. Allá a la derecha tenemos una imagen de alambres delgados con espesor de solo 10 átomos colocados sobre una superficie de silicio. La imagen se obtuvo con un microscopio de barrido de efecto túnel. El concepto actual del átomo. Miren, la concepción del átomo ha sido cambiante a medida del avance de la ciencia. Ustedes saben que hablar de teorías atómicas es hablar pues de toda una secuencia histórica de aportes de diferentes científicos. En el caso de John Dalton, que fue el padre de la química antigua, ¿no? Es el científico que fundó la primera escuela atomística, ¿no? Dalton decía que el átomo era una esfera maciza, indestructible e indivisible, ¿no? Pero quien le sucedió a su teoría fue Thomson, quien al estudiar a los rayos catódicos logra descubrir a los electrones, ¿no es cierto? Eso fue lo que logró pues J.J. Thomson. Pero ¿quién mejora el modelo de Thomson? El modelo de Thomson fue mejorado por Rutherford, Lord Ernest Rutherford, al descubrir que el átomo tiene una zona central de alta densidad y carga positiva, a la cual la denominó núcleo atómico. Este modelo de Rutherford fue mejorado, obviamente, por Niels Bohr. Bohr se basó ya en la teoría cuántica de Max Planck. El error del modelo de Bohr era de que ese modelo solo cumplía exactamente para átomos que tienen un electrón, ¿ya? O especies monoelectrónicas. Y luego de este modelo ya llegamos a la teoría atómica moderna. Bien, entonces, volviendo al concepto actual del átomo, dice, la concepción del átomo ha sido cambiante a medida del avance de la ciencia y tecnología. En la actualidad podemos afirmar lo siguiente: el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. Es un sistema organizado, dinámico y energético en equilibrio. Es organizado ya que está constituido por dos partes bien definidas. Es energético porque las partículas subatómicas. Es organizado ya que está constituido por dos partes definidas, pero es energético porque estas partículas subatómicas están en plena interacción y movimiento. Se considera una partícula esférica eléctricamente neutra. Cabe señalar que la forma actual, de acuerdo a la teoría atómica actual, el átomo no tiene una forma definida, ya que es una región espacial energética. De acuerdo a esta teoría actual, es un conjunto de orbitales. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema, mira, de un átomo de litio, donde si hacemos una ampliación, reconocemos que este átomo, mira, ahí están los átomos de litio, pero si yo trabajo con solo un átomo de litio, yo puedo reconocer que este átomo de litio tiene una zona central, que es el núcleo atómico, y una zona extranuclear, obviamente, que rodea a ese núcleo. En resumidas cuentas, el átomo es el mínimo sistema dinámico de energía en equilibrio.
¿ya? El átomo se considera neutro, ¿ya? Es eléctricamente neutro debido a que la cantidad de cargas positivas y cantidad de cargas negativas son iguales. Ahí tenemos una mayor información. Ven los electrones, que son los que están girando alrededor de ese núcleo, pero también puedo reconocer ahí que en esa zona central está el protón y también está el neutrón, ¿no? El neutrón son partículas cuya carga neta es cero. El protón sí son partículas con carga positiva. Estas dos partículas conforman pues el núcleo, son partículas fundamentales y como están en el núcleo reciben el nombre de nucleones fundamentales. El electrón es lo que está girando alrededor de esa zona central. Cuando nos hagan la pregunta, determine la cantidad de partículas subatómicas fundamentales, se estará refiriendo al número de protones, neutrones y electrones. ¿De acuerdo? Ya está, ahí tenemos la representación de este átomo de litio. Ahora, si le hago un análisis muy rápido, fino, a este átomo de litio, puedo reconocer que, mira, tiene 3 protones, pero también tiene 3 electrones. Por eso te decía que el átomo es un sistema eléctricamente neutro, ya que la cantidad de cargas positivas y cantidad de cargas negativas son iguales. Por otro lado, mira, Rutherford estimó que el diámetro del átomo es 10.000 veces el diámetro del núcleo. Es decir, ese núcleo es sumamente pequeño comparado con el átomo. Por eso es que él decía que el átomo es hueco, ya que cuando disparaba los rayos alfa, estos rayos en su mayoría, en su gran mayoría, pasaban libremente estas partículas alfa. Claro, es que esta región estaba prácticamente vacía. Del átomo de litio se deduce que el átomo es divisible, ¿no? Ya que tiene subpartículas y que tiene 2 partes que influyen en las propiedades del átomo. La zona extranuclear, o sea, esta región, contiene únicamente electrones, posee carga negativa y determina el volumen atómico. Mientras que el núcleo contiene protones y neutrones fundamentalmente. Posee carga positiva y determina la masa atómica. Ahí está. Hazle un análisis, a ver. Hazle un análisis a todo este esquema, por favor. Seguimos. Partes del átomo. A ver, analicemos el núcleo. El núcleo, que es la parte central muy pequeña y de carga positiva, contiene aproximadamente 200 tipos de partículas, denominadas nucleones, de los cuales, ojo, de estos 200, los protones y neutrones son las más importantes, ¿no? Las cuales se conocen también como nucleones fundamentales. Estos poseen gran masa en comparación con otras partículas, por lo tanto, el núcleo atómico concentra casi toda la totalidad de la masa atómica. Por eso siempre en el esquema que escribimos señalamos que el núcleo representa el 99,99% de dicha masa. Ahora, los nucleones se mantienen unidos mediante una fuerza nuclear o fuerza fuerte. Recuerda esos términos, por favor. Así como hay fuerza de atracción gravitacional, ¿no? Hay fuerza, pues, eléctrica, ¿no? También existe la fuerza que permite la unión de estos nucleones. ¿Cuál es la fuerza que permite la unión de estos nucleones? Es la fuerza nuclear o fuerza fuerte, que es la fuerza natural más grande que se conoce y tiene corto alcance, es decir, solo para dimensiones nucleares. En cuanto a la envoltura o zona extranuclear, es un espacio muy grande, constituye casi el 100% del volumen atómico. En esta región se encuentran los electrones ocupando ciertos estados de energía. Y ya conocemos, o más adelante veremos, pues que ellos se encuentran ubicados en orbitales, en subniveles y en niveles, ¿no? Se van a encontrar distribuidos en estas propiedades, en estas características, ¿no? De los orbitales, subniveles y niveles. Ahora, estos electrones se encuentran a distancias no definidas respecto al núcleo. Todo lo que habla el modelo actual es en función
a valores matemáticos, en función a estimaciones, ¿ya? En función a probabilísticas matemáticas. Entonces seguimos, mira, los electrones se encuentran a distancias no definidas respecto al núcleo y se desplazan en torno a ella en trayectorias también indefinidas. Por eso que señalaba al comienzo que no podemos decir que el electrón está girando de manera circunferencial o elíptica, ¿no? Y aseguro que más adelante veremos el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde declara que no se puede determinar con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Entonces, si no podemos saber la posición, no podemos seguir una trayectoria. Por eso acá precisan que las trayectorias también son indefinidas. Dice, porque según la mecánica cuántica, solo podemos determinar la región espacial energética donde existe la mayor probabilística, ¿no?, de encontrar a un electrón. A esa región se le llama orbital o REMPE. Aquí tenemos algunas características de estas partículas subatómicas fundamentales. Dice, son aquellas que determinan las características físicas y químicas del átomo y por lo tanto de la materia. Muchas de las propiedades físicas de los átomos, como la masa, densidad o capacidad radiactiva, se relacionan con el núcleo. Por el contrario, de la distribución de electrones en la periferia dependen las propiedades químicas. Entonces, el núcleo está relacionado con propiedades físicas, como la masa, como la capacidad radiactiva o la densidad. Sin embargo, la nube electrónica, esa zona extranuclear, está relacionada con las propiedades químicas, como la capacidad para formar compuestos, ¿no?, es decir, para formar los famosos enlaces químicos. Ahí tienes las principales características. De este cuadrito reconocemos que el electrón, su carga relativa es -1, el protón es +1 y que la carga neta del neutrón es 0. Pero también podemos señalar que la carga absoluta del electrón, descubierto por Robert Millikan a través de la experiencia de la gota de aceite, se sabe que la carga absoluta del electrón es de -1,6 por 10 a la -19 coulombs. Ahí tiene los valores tanto para la carga del electrón y como el protón debe neutralizar, ¿no? Es decir, el átomo es eléctricamente neutro, ambas cargas deben ser numéricamente iguales, pero de naturaleza distinta. La carga del electrón y la carga del protón numéricamente son iguales, pero de naturalezas contrarias. Mientras que el electrón es negativo, el protón es positivo. Ahí tienes a la derecha su descubridor y el año respectivo. Por otro lado, si hablamos de la masa de estas partículas fundamentales, podemos reconocer que el neutrón y el protón son de masas apreciables, mientras que el electrón, mira, es por 10 a la -28, en cambio ellos son 10 a la -24. El electrón es el de menor masa. Ahora, entre estos dos, ligeramente el neutrón es mayor, 1,675, este es 1,672. Y aquí tiene sus representaciones o el símbolo respectivo. El electrón es E negativo o el rayo beta 0-1. El protón es P positivo o hidrógeno 1,1. El neutrón igual, carga 0 o simplemente neutrón, número de masa 1 y carga 0. De este cuadrito, ¿qué se puede deducir? Que la masa del neutrón es ligeramente mayor que el protón, pero ambos son mayores que el electrón. La masa del electrón resulta insignificante al compararse con la del protón y neutrón. Como el núcleo contiene esta partícula más pesada, se puede plantear lo siguiente, que la masa del átomo, ¿en dónde está? Concentrada en el núcleo, por lo tanto el núcleo es el que define la masa atómica. Mientras que el volumen del átomo está relacionado ¿con quién? Con la zona extranuclear. Por otro lado, mira, cuando se hace la comparación, aproximadamente se reconoce que la masa del protón es igual a 1835 veces mayor que la masa del electrón. El electrón, protón y neutrón es idéntico para todos los átomos, ¿no? Siempre hay preguntas para verdadero o falso. El electrón, protón y neutrón es idéntico para todos los átomos. Así, por ejemplo, el electrón o protón de un átomo de carbono es idéntico al átomo de oro o cualquier otro elemento. El electrón y el protón poseen igual carga, pero de signos opuestos, ¿no?, que constituyen la unidad elemental de carga eléctrica de la materia.
Claro, sabemos que la carga elemental es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por otro lado, dice el electrón y el protón son las partículas subatómicas fundamentales de mayor estabilidad, ¿no? De mayor estabilidad fuera del átomo. Y de los tres, el neutrón es el de menor estabilidad cuando se encuentra fuera del átomo. ¿Ya? Muy bien. En este caso, pues fuera del núcleo, ¿no? Se desdobla y se convierte en protón y en el electrón. Por otro lado, los quarks son las partículas más pequeñas que constituyen la materia. ¿Ya? Los quarks fueron descubiertos por Murray Gell-Mann, un científico estadounidense. En la actualidad existen 6 quarks, ¿no? Dice, los quarks son las partículas más pequeñas que constituyen la materia, por lo tanto, son las partículas elementales de la materia. Los físicos norteamericanos, mira, ahí nos hablan de Friedman y Kendall, y el canadiense Taylor ganaron el Premio Nobel de Física en 1999 por sus trabajos que han conducido a demostrar que los quarks son las mínimas expresiones de la materia hasta ahora encontradas. ¿Ya? Pero en realidad hay teorías nuevas, ¿no? Acerca de la mínima expresión de la materia, ¿no? Teoría de las supercuerdas, pero por ahora trataremos de ser concretos porque en el examen de admisión se trabaja con las partículas, te van a pedir solo las partículas fundamentales, ¿ya? Esta información es muy rica, ¿no? Y nos tomaría pues demasiado tiempo para poder profundizar más este tema. Es hablar ya de un poco de física moderna. Acá tienes en el esquema, mira el átomo, la subdivisión, ahí está el electrón, esta zona central que es el núcleo, en ese núcleo hay protones y neutrones, y dentro del protón hay 3 quarks, ¿no? 2 up y un down, y dentro de un neutrón también hay 3 quarks, están los 2 down y un up. Aquí tenemos un mapita conceptual importante acerca de las especies atómicas y sus iones. De hecho, que no olvidemos que el átomo se considera ya una especie neutra. El átomo dejará de ser neutro cuando ya se convierta en un ion. Ahora, cuando aparezca el término átomo, tú debes sobreentender que se refiere a una especie neutra. Y de hecho que ahí se va a cumplir esta relación, el famoso PES, ¿no? En el PES, ¿qué implica esa relación? Que el número de protones, número de electrones y el famoso número atómico serán iguales. El símbolo del núclido, lo que me va a dar la información del núcleo. Esta representación se llama núclido, el cual me va a indicar la composición nuclear a través del conocimiento de esta variable A mayúscula que se llama número de masa, o el famoso Z, número atómico, que va a señalar siempre la cantidad de protones que conforman el núcleo. ¿Qué es lo que se cumple? Que este número de masa es igual a la suma de protones más neutrones o simplemente el número atómico más el número de neutrones. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando el átomo deja de ser neutro, ya se convierte en un ion. Y ese ion puede ser anión o catión. Anión es cuando la carga es negativa y ahí gana electrones. Y catión es cuando la carga es positiva y ahí ha perdido electrones. ¿Cuánto pierde, cuánto gana? Lo que indique la carga. Por lo tanto, el número de electrones de un catión sería su Z original menos la carga presente en este catión. Si es un anión, la cantidad de electrones será el Z original más la cantidad de electrones que ha ganado, señalado por esta carga negativa. Si acá la carga es menos 2, ganaría 2 electrones. Si la carga es menos 1, ganaría un electrón. ¿De acuerdo? Ahí tienes entonces el esquema resumido, concreto, con respecto al átomo neutro y aquí con respecto a un ion. Ahora, los tipos de núcleos. Tenemos a los isótopos, los isóbaros, los isótonos. Los isótopos o hílidos son átomos de un mismo elemento, por ejemplo, el carbono 12, el carbono 14. Como son átomos de un mismo elemento, siempre tendrán igual número de protones. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes, mira, calcio y argón, pero ellos van a tener el mismo número de nucleones, en este caso el mismo número de masa, 40-40. Y los isótonos son aquellos que poseen igual número de neutrones. Nótese que en los dos últimos son elementos diferentes, en cambio solo en el caso de isótopos o hílidos se trata
de átomos de un mismo elemento. Por eso se llaman isótopos, porque iso significa igual y topos lugar. Entonces, como se tratan de átomos de un mismo elemento, van a tener la misma ubicación en la tabla periódica. Teniendo en cuenta las cantidades de protones y neutrones existentes en los átomos, se establecen los tipos de núcleos. Ahí los tienes, mira. Los isótopos oílidos, los isóbaros y los isótonos. Recuerda que los isótopos, mira, ahí está, iso igual, topo lugar, presentan igual, pues, número, presentan igual número de ¿qué? Número de protones. Las propiedades químicas son similares. Recuerda eso para tus preguntas teóricas, para que puedas responder correctamente. Las propiedades químicas son similares, por ejemplo, el caso de los isótopos del hidrógeno. Pueden combinarse con el oxígeno y formar agua, ¿no? Este es el protio formará el agua común, el deuterio el agua pesada y el tritio agua superpesada. Cada una de las cuales difieren sus propiedades físicas. En el caso de los isóbaros, de hecho que ellos pertenecen a elementos diferentes. Al pertenecer a elementos diferentes van a presentar propiedades físicas y químicas diferentes. ¿De acuerdo? Ya está. En el caso de los isótonos, ellos presentan igual número de ¿qué? De neutrones. Y al pertenecer también a elementos diferentes, también van a presentar propiedades físicas y químicas diferentes. Recuerda que el núclido o un núclido es la representación de la composición del núcleo de un átomo. Por esa razón, a las especies isoelectrónicas no se le considera un tipo de núclido, ya que esta se encuentra relacionada con el número de electrones. Cuidado con esta teoría. El núclido hace referencia, como te había mencionado, a la composición nuclear. En esta relación, si dice tipo de núcleos, ¿por qué no trabajamos con los isoelectrónicos? Porque el tipo de núcleo, el término núcleo, hace referencia a la composición del núcleo, más no la zona extranuclear. Por eso es que en esta relación no aparecen los isoelectrónicos. Acá tenemos una información muy importante, lo que te mencionaba. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Está formado por 3 isótopos naturales. Son los únicos isótopos con nombres específicos. En realidad, el tritio no existe en gran abundancia, ¿ya? El tritio no existe en gran abundancia. Así que hay que cuidar, tener cuidado con las preguntas teóricas. Hay información que señala que el tritio es, pues, artificial, ¿ya? Por su pero muy poca abundancia en la naturaleza. En todo caso, cuidado con las preguntas, ¿ya? Hay que leer bien. A ver, este es el protio, este es el deuterio, este es el tritio. En este caso, los dos primeros son estables. Este tritio se considera una sustancia radiactiva, por eso hablamos de una gran inestabilidad. La abundancia porcentual, mira, básicamente el porcentaje está definido por ellos dos, ¿sí? Y el tipo de agua que forman, ¿no? El protio forma el agua común, como te había señalado. El deuterio forma el agua pesada y el tritio forma el agua súper pesada. Ya está. Y también habíamos señalado que mira, ahí tiene sus temperaturas de ebullición, son diferentes. Dice, a mayor número de masa le corresponde una mayor masa, ¿no? A mayor número de masa le corresponde una mayor masa isotópica. Muy bien. De hecho que este se llama protio 1, deuterio 2, tritio 3. Dice, los 3 isótopos presentan propiedades químicas similares. Ello demuestra que, mira, al combinarse con el oxígeno, los 3 isótopos producen agua. Por eso ratificamos que los 3 presentan propiedades químicas similares, ¿ya? Muy bien. Mira,
Si hablamos de características acerca de estos isótopos, hay que precisar lo siguiente. A ver, van a aparecer algunas características dentro de estas observaciones en general. En todo núcleo se cumple que A es mayor que Z, con excepción de ¿quién? Del proteo. Recuerden que el proteo no tiene neutrones, ¿ya? El proteo no tiene neutrones. Así es. En ese caso, pues, solamente para el proteo, el A es igual que el Z, igual a 1. Luego, ¿todos los átomos tienen protones? Claro que sí. Todos los átomos tienen protones. En general, el número de neutrones en un núcleo atómico es mayor o igual al número de protones. Mira, precisiones importantes, ¿ah? En general, el número de neutrones en un núcleo atómico es mayor o igual al número de protones. Listo. Como los isótopos tienen igual Z o igual protones, se ubican en el mismo lugar dentro de la tabla periódica. Eso lo habíamos señalado ya. Iso igual topo lugar. Hay isótopos naturales como artificiales. Escucha con el cerebro. Mira, hay isótopos que son naturales como artificiales. Los artificiales son aquellos que han sido obtenidos por bombardeo nuclear, ¿no? Son inestables. Así es, dice, todos los elementos presentan isótopos artificiales, ¿ya? Todos los elementos, mira, todos los elementos presentan isótopos artificiales. Dentro de los isótopos naturales hay algunos que con el paso del tiempo se desintegran. A esto se le denomina radioisótopos. Repito, dentro de los isótopos naturales hay algunos que con el paso del tiempo se desintegran. A esto se le denomina radioisótopos, tal como lo es el caso del famoso carbono 14, ¿no? Que se utiliza pues para registrar, ¿no?, la data de los restos fósiles. El isótopo de un elemento con menor número de masa generalmente es el más abundante, ¿ya? Repito, el isótopo de un elemento con menor número de masa generalmente es el más abundante. Ya está, chévere. Dice, existen cerca de 20 elementos que no poseen isótopos naturales. Ah, entonces dice acá, todos los elementos presentan isótopos artificiales. Todos los elementos presentan isótopos artificiales, pero no todos los elementos tienen isótopos naturales. ¿Ya? Existen cerca de 20 elementos que no poseen isótopos naturales. Es decir, poseen un solo tipo de núcleo natural. Ahí tenemos el caso del helio, del berilio, el flúor, el sodio, el fósforo, el escandio, el cobalto, el arsénico, etc. Muy bien. Pasamos ahora a la información acerca de qué es un ion. Miren, nosotros habíamos precisado que el término ion ya se refiere a una especie que ya ha alterado, ¿no?, su cantidad de electrones, es decir, ha ganado o ha perdido electrones. El ion tiene que ver con el hecho de que un átomo o una especie poliatómica ha ganado o perdido electrones, ¿de acuerdo? Ah, ya, profesor, o sea que puede existir iones que son monoatómicos, como el ion calcio, ¿no?, como el ion sodio, pero también hay iones que son poliatómicos, ¿sí?, como el ion sulfato, que es SO4-2, o el ion amonio, que es el NH4 cargado más 1. En este caso, como estamos trabajando con respecto al átomo, nuestros iones van a ser monoatómicos. Aquí hay dos casos, el famoso catión y el anión. Este aluminio, mira, se convirtió en un catión. El catión es una especie positiva debido a la pérdida de uno o más electrones, o aquella especie que es el resultado de la oxidación. Entonces recuerda que perder electrones equivale al término oxidación. Aquí este aluminio se oxida y pierde 3 electrones, convirtiéndose en el catión trivalente, ¿no? El catión trivalente del sodio. Ahora, como átomo neutro, tiene 27 número de masa, 13 protones, 3 electrones. Pero cuando se convierte en catión, su número de masa no cambia. Su cantidad de protones tampoco, mira, 13, 13, pero lo que sí se va a alterar es la cantidad de electrones.
Antes tenía 13, ahora tiene 13, pierde 3, sería ahora 10. El anión es lo contrario. En este caso es una especie negativa debido a la ganancia de electrones, ¿no? De uno o más electrones. O también equivale a señalar que es aquella especie que se ha reducido, es decir, ha experimentado reducción y ha ganado electrones. Aquí mi oxígeno se reduce a -2, ¿no? De esta oxidación 0 a -2. Ha ganado 2 electrones. Al igual que el caso anterior, nunca va a cambiar la cantidad de protones, la composición nuclear no cambia. Cuando ya sea catión o anión, lo único que se va a alterar es la cantidad de electrones. ¿Ya? La carga extranuclear sí va a cambiar. ¿De acuerdo? La composición de esa zona extranuclear, eso es lo único que cambia. Si acá tiene 8 electrones y acá gana 2, ahora tiene 10. En resumen, en un anión o catión se cumple que el P siempre es igual al Z, ¿no? Así es. Pero en un catión, ¿qué se va a cumplir? Que el número de protones es mayor al número de electrones, claro, porque ha perdido electrones. Y en un anión, el número de protones es menor a la cantidad de electrones. Generalmente los átomos de elementos metálicos se oxidan y los no metálicos se reducen. Es decir, los metales tienden a ser cationes y los no metales tienden a ser aniones. ¿De acuerdo? Bacán. Ahí tenemos ejemplos aplicativos, ¿no? Directos para que usted pueda corroborar o ratificar la teoría anterior, ¿no? Ahí está, mire, el oro, el criptón, el magnesio, número de masa 197, número de protones 79, ¿no? Su número de neutrones es la resta, sería 118 si no me equivoco, y si la especie es neutra, su cantidad de protones y electrones también serán iguales, ¿no? 79, 79. Lo mismo sucede con el criptón. Pero ya cuando es catión, mira, su número de masa seguirá siendo 25, su número de protones 12, su número atómico 12, sus neutrones sería la resta, ¿no? Que sería 13, pero la cantidad de electrones sí ha cambiado. Mira, 12 pierde 2, acá serían 10. Lo mismo sucede con este anión divalente del oxígeno, su número de masa 16, Z 8, neutrones de la resta 8, los protones son 8, eso no cambia, pero sí ha cambiado la cantidad de electrones. 8 gana 2, serían también 10 electrones. Bacán. A ver, un ejemplo aplicativo 2 dice, para el núcleo del manganeso, interprete la zona extranuclear y el núcleo, además indique el nombre. A ver, el símbolo representa un átomo neutro del elemento manganeso con las siguientes características. A ver, el A vale 55, el Z vale 25. Si hablamos de la zona extranuclear, o sea, alrededor del núcleo, ¿no? Esa es la zona extranuclear, debido a que es neutro, si tiene 25 protones, también va a tener 25 electrones. Si yo quiero señalar la carga relativa, hago lo siguiente. Yo sé que cada electrón tiene una carga relativa de -1. Como tengo 25 electrones, mi carga relativa sería -25. Si yo quiero hablar de la carga absoluta de la zona extranuclear, sería 25 electrones, pero cada electrón, ¿qué carga absoluta tiene? -1,6 por 10 a la -19 coulombs. Por lo tanto, la carga absoluta sería -4 por 10 a la -18 coulombs. Ah, profesor, entonces tengo que estar atento a la jugada cuando me digan carga relativa o carga absoluta de la zona extranuclear. Si es carga relativa, simplemente lo multiplico por -1. Claro, la cantidad de electrones por -1, pero si me pidieran la carga absoluta, sería la cantidad de electrones por el valor de la carga absoluta del electrón. Si ahora hago el análisis, si ahora interpreto qué sucede o cuál es la composición del núcleo, yo reconozco que ahí hay 25 protones, ¿no? 25 protones, pero también puedo reconocer que hay la resta, tengo 30 neutrones. Si hablo de la carga relativa o simplemente la carga del núcleo, no tendrá nada que ver con el neutrón, porque la carga neta del neutrón es 0. Si hablamos de carga nuclear, no se olvide que siempre hará referencia al protón. Como tú tienes acá 25 protones, la carga relativa sería 25 por la carga relativa del protón, que es +1. Por lo tanto, la carga relativa sería +25, así de sencillo. Pero si quiero determinar la carga absoluta del núcleo, sería la cantidad de protones, que es 25, por la carga absoluta del protón, que es positivo 1,6 por 10 a la -19 coulombs. Simplemente sale
positivo 4 por 10 a la menos 18 Coulomb. Profesor, si yo sumo estas dos cargas me da 0. Ah, con eso estaría ratificando, ¿no?, que la carga neta del átomo es 0. Por eso se dice que el átomo es eléctricamente neutro. Bacán. Listo, chicos. Espero que les haya gustado esta parte teórica y les sirva pues como una buena información, una información base para que puedan seguir desarrollando los siguientes temas del curso maravilloso de química. Bien, jóvenes, futuros molineros, aquí para rematar, para aterrizar toda la información teórica, vamos a ver nuestra separata respectiva. Vamos a desarrollar los problemitas para consolidar la información. A ver, empezamos. La primera preguntation dice: respecto a las partículas subatómicas, indiquen el valor de verdad de las siguientes proposiciones según corresponda. Los electrones del átomo de hidrógeno son idénticos en carga y masa a los electrones del átomo de uranio. Eso es verdadero. Gracias a la teoría que hemos precisado, ahora yo creo que ya tienes una mayor seguridad para poder resolver estas preguntas teóricas, para poder responder estas preguntas teóricas. La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón. Verdadero, ¿no? Antes dudabas, antes tú tenías dudas acerca de esa respuesta, pero con la teoría que hemos hecho el día de hoy, ya usted adquirió mayor seguridad. La tercera: en todos los átomos, con excepción del protio, el número de protones es mayor o igual al número de neutrones. ¿Tú qué dices? En todos los átomos, a excepción del protio, el número de protones es mayor o igual al número de neutrones. Falso, ¿no? Es al revés. Claro, es al revés. Habíamos señalado que en general, ¿no?, en general, el número de neutrones es mayor o igual al número de protones. Aquí está al revés. Por lo tanto, jóvenes, futuro cachimbo, la clave sería besito, ¿no? Futuro universitario. Con la preparación que te estoy dando, te sirve pues para postular, valgan verdades, a San Marcos, a Villarreal, Agraria. Ya eso depende de tu bobo, de tu corazón. Lo ideal es que seas feliz a través del estudio, a través dentro del proyecto que ustedes se han propuesto en su vida, ¿no? Yo sé que esto de alcanzar una meta, una vacante en la universidad que más te guste, es parte de tu proyecto de felicidad, ¿no? Porque como todo ser humano tenemos muchos planes de felicidad, no solamente ser universitarios, también por ahí ser felices a través de la vida, a través de algún evento, alguna otra actividad que también te emociona. Así que a seguir peleando por tus sueños y ten fe y ten paciencia y convicción para que lo alcance, para que lo logres. Pero todo poco a poco. No te asfixies, no quieras lograr todo a la vez, si no colapsas. Muy bien, la número 1 es la B. La 2, respecto a los isótopos, mire, el oxígeno 16 y el oxígeno 18. Señale la alternativa correcta después de determinar si la ya está. Listo, ese es floro. A ver, los números atómicos de estos dos, ¿qué dices tú? ¿De los dos isótopos son iguales? Claro que sí. Los números atómicos sí, porque son isótopos, ¿no? Son isótopos. El número de masa del O16 es 16 e indica la suma del número de protones y electrones. No. Si bien es cierto, el número de masa sí es 16, pero ese número de masa ha sido consecuencia de la suma de protones y electrones. No. Eso ha sido consecuencia de la suma de protones y de neutrones. Así que esto es falso, ¿no? Esto de aquí es falso. Muy bien. El número de neutrones de los isótopos son 16 y 18. ¿Tú qué dices? Falso, ¿no? El número de neutrones, este 16 y 18, no es el número de neutrones. Ese es el número de masa. Y hasta por lo tonto, ¿cuál sería la clave, señores? Otra vez, besito. Ahí está. Buenazo. Listo.
Siguiente pregunta. A ver, ¿verdadero o falso? En el núcleo se encuentra la mayor masa del átomo. Verdadero. ¿Se concentra la mayor masa del átomo? Verdadero. Los electrones son partículas sin movimiento. Falso. Justamente hemos hablado de que el átomo es energético debido a las partículas electrónicas, ¿no? Debido al movimiento de estos electrones. Así es. El átomo es la mínima parte de la materia. Falso. Existe el quarks. O partículas subatómicas simplemente, ¿no? El átomo es la mínima representación de un elemento, pero no de la materia. El protón posee 3 quarks. Verdadero. Ahí está. ¿Cuál sería la clave, señores? Sería pues verdadero, falso, falso, verdadero. Besito. Bacán. Número 4. Con respecto a las cargas de las partículas, señale la alternativa correcta. Me parece que directo la respuesta sería la C, ¿no? Gracias a Robert Millikan, con su experimento de la gota de aceite, estimó que la carga elemental es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y en el caso del electrón es de naturaleza negativa. Número 5. De las siguientes proposiciones, la zona extranuclear, ¿no? La zona extranuclear es la parte del átomo de mayor espacio y masa. No. La zona extranuclear es la zona de menor densidad, ¿no? La zona masiva, la zona más densa es el núcleo. Entonces, la primera es falsa. ¿Qué me están pidiendo? Indique las correctas ya. La primera es falsa. El núcleo atómico es de alta densidad. Verdadero. Muy bien. En el átomo, dice, en el átomo los electrones se encuentran en regiones de probabilidad electrónica. Claro. ¿Cómo se llaman esas regiones de alta probabilística electrónica? Se llaman orbitales. El núcleo posee aproximadamente el 99,99% de la masa atómica. Verdadero. Ya está. Interesantes preguntas para consolidar tu información teórica. Me están pidiendo las correctas, sería casita. Chévere. Pregunta número 6. Pregunta número 6. Dice, respecto a la estructura atómica actual, indique verdadero o falso según corresponda. El núcleo presenta una estabilidad por acción de grandes fuerzas de atracción. Oye, qué bacán. Esta separata ha sido elaborada en base a tus conocimientos teóricos o en base a la información teórica que te acabo de brindar. En nuestra información teórica justo hemos hablado de unas fuerzas de alta intensidad que son los que permiten la unión de los nucleones, ¿sí o no? ¿Cómo se llama esa fuerza? Fuerzas nucleares, ¿no? O fuerzas fuertes. Entonces, la primera, ¿qué cosa es? Verdadera. Y era la de mayor intensidad, ¿recuerdan? El núcleo es la zona de más alta densidad de masa. Verdadero. La zona más densa, ¿no? La zona extranuclear es la zona que determina el tamaño del átomo. Verdadero. ¿La clave cuál sería, jóvenes? Ahí está. Besito. Bienvenido, cachimbo. La 7. En un átomo neutro se cumple... A ver, en un átomo neutro, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que la carga nuclear es igual al número de electrones. A ver, carga nuclear neutrones, no. Carga nuclear nucleones, tampoco. Bueno, la mejor respuesta es la C, ¿no? Aunque aquí hay que precisar que el enunciado correcto debería ser de la siguiente manera. En un átomo neutro se cumple que la carga nuclear es igual que la carga de la zona extranuclear, ¿no? Claro, y eso se puede ser equivalente a también decir que el número de protones es igual al número de electrones. Ya está. De todas esas alternativas, la que mejor se acerca al enunciado correcto es casita. La número 8. Indique la afirmación incorrecta respecto a la teoría atómica actual. Uy, qué interesante pregunta. De acuerdo a la teoría atómica actual. A ver. Vamos a leer todo y de ahí dictamos la sentencia de cuál es nuestra clave. Dice, el átomo es un sistema energético en equilibrio dinámico. La masa asociada a un electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos.
Si el número atómico de un elemento es 24, su cantidad de protones es 24. Si un átomo tiene 29 neutrones, necesariamente tendrá 29 protones. Los electrones son partículas no estacionarias. Luego de esta lectura y luego de nuestro análisis y luego que hemos llamado nuestros recuerdos, la respuesta sería dedo. Esto sería lo falso. Me piden lo incorrecto. Recuerda que no por tener 29 neutrones, necesariamente el átomo va a tener 29 protones. ¿De acuerdo? Lo que sí podemos asegurar es que la cantidad de protones siempre es igual a la cantidad, al número atómico, ¿no? Muy bien. Pregunta 8, dedo. Pregunta número 9. Indique la proposición que no corresponde a los iones. Cuidado, ¿eh? Que no corresponde a los iones. ¿Pueden ser cationes y aniones? Sí. ¿Se generan al ganar o perder protones? Falso. Los iones se originan debido a la ganancia o pérdida de electrones. Así es, correcto. Muy bien. A ver, ¿en un anión se cumple que la cantidad de electrones es mayor que los protones? Sí, porque cuando ese anión gana electrones, entonces la cantidad de electrones exceden a la cantidad de protones. ¿Son especies monoatómicas? Sí, como el ion sodio, el ion potasio, ¿no? El ion calcio. O poliatómicos, como te había señalado, ¿no? El sulfato, el amonio. Ya está. Entonces la respuesta sería besito. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, la pregunta número 10 de las siguientes proposiciones indique aquellas que son incorrectas. Ojo, me están pidiendo las incorrectas. En el núcleo atómico solo hay protones y neutrones. Solo hay protones y neutrones. Falso. Recuerda que en la teoría que hemos visto hoy día, el núcleo contiene 200 partículas, ¿no? ¿No es cierto? Aproximadamente 200 partículas, de las cuales los protones y neutrones son los más estables. La segunda oración, el segundo enunciado dice, en la zona extranuclear solo se encuentran los electrones. Eso es verdadero. En esa zona extranuclear solo tenemos electrones. La tercera, de las partículas subatómicas fundamentales, el neutrón es el de mayor carga. Falso, el neutrón su carga neta es 0. Y para un ion se cumple que el número de electrones y protones son iguales. Falso. Entonces me están pidiendo las incorrectas. ¿Cuáles son incorrectas, señores? Las que son incorrectas, vamos a cambiar el colorcito. Nuestras incorrectas, ¿cuáles serían? El caso 1, el caso 3 y el caso 4. La clave sería dedo. Espero que te haya gustado la clase y que esto permita tener una base para poder entender mejor los siguientes capítulos. Ahí tienes la información. Disfrútala. Es tuya. Disfruta y sigue aprendiendo.